¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, como todas las semanas en un espacio, OPA en línea, acá por todas las plataformas de UFRO Medio, UFRO Radio. Y para quienes nos ven, porque también nos escuchamos, pero nos vemos a través de canal de YouTube, estoy como todas las semanas con grandes amigas ya, panelistas, pero amigas de OPA en línea. Tamara Otzen. Uy, me quedé en blanco, perdón, Tamara, que tanto que te mencioné la semana pasada y ahora me quedé en blanco. Tamara Otzen y Mónica Getz, ¿cómo están? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. salud mental. Sí, entendemos súper bien. Así que... ¿Cómo se llama? Carga mental. Carga mental. Sí, carga mental. Sí. ¿Cómo están? Bienvenidas. Todo muy bien, contentas. Haciendo una pausa en nuestra carga mental para acompañarte en este ratito. Sí, gracias. Acompañarnos a todos y a todas que nos escuchan para hablar sobre salud mental, prevención del suicidio y obviamente también podamos contestar algunas preguntas que nos han llegado y también hablar de temas que son relevantes durante estas semanitas y esta vez el capítulo de hoy, neurodivergencia y salud mental, el costo de quedar fuera. El objetivo de hoy día también es concientizar un poco sobre los desafíos que enfrentan las personas neurodivergentes y la relevancia de la inclusión para su bienestar emocional. Gran tema también. Sí. ¿Qué entendemos para partir como neurodivergencia? ¿Qué se entiende hoy desde la literatura también? Sí, mira, ahí tenemos muchos aportes porque este también es un aporte desde la ciencia de la sociología, ya desde ahí se acuña este término, ya en la década de los 90, y es un término que nos ayuda a entender las diversidades a nivel neurológico, como este cerebro, ¿no es cierto? Hugo Singer plantea que tenemos distintos cerebros y que desde ahí nos tenemos que comprender. Ahora, uno diría, oye, desde la sociología, cuando, para prepararnos un poco para este podcast, dentro de nuestra agenda, ¿no es cierto? Cuando descubrimos esto fue interesante porque no es un término de la medicina, no es un término de la educación propiamente tal, sino que desde la sociología, y qué importante ahí, de la ciencia que estudia el comportamiento, en términos de el convivir, el entenderse como sociedad, ¿no? Desde ahí podemos entender y que el sustrato para esta comprensión, a la base de esta definición, sería el entender que hay cerebros que funcionan distintos. O sea, eso puede ser una explicación, pero también ahí podemos profundizar un poquito más. Sí, yo creo que es importante decir que, claro, surge este movimiento un poco como fomentando el tema de los derechos de estas personas, que sus cerebros funcionan distinto, que son neurodivergentes, ya que no son neurotípicos como el resto de las personas, y un poco también una reacción a estos conceptos que aparecen de autismo, de Asperger, que aparecen desde 1943, el concepto directamente de trastorno autista, bien rígido en su definición, bien asociado también a la discapacidad cognitiva, ¿ya? Y después aparece el concepto de Asperger ya cuando empezamos a ver que no todos tenían la discapacidad cognitiva asociada al autismo, sino que también habían personas que llamaban, ya que ahora se trata de evitar un poco el concepto, pero como los de funcionamiento, de alto funcionamiento. ¿Ya? Entonces ahí aparece un poco más el Asperger, donde Hans Asperger en 1944 acuña este concepto. Y ellos más desde el término médico, desde la capacidad diagnóstica de poder entender a estas personas, y claramente el manual de las clasificaciones diagnósticas, que es el DSM-5, acuña el concepto donde se ponen todas estas condiciones bajo un paraguas, ya se sacan un poco de esta jerarquía de bueno, alto, bajo, de esta jerarquía más dañina, y trata de hacer un conglomerado de estas definiciones en donde le llama los trastornos del espectro autista, que es lo que conocemos específicamente como TEA. ¿Ya? Y dentro de eso también un poco como lo dijo Moni muy bien, asociado a esta corriente que sí que ya, pero sacamos un poco del área clínica y incorporémonos más en el mundo de la sociología, es donde aparece esta neurodivergencia. Y en esta neurodivergencia hay un montón más de condiciones específicamente. Está el trastorno de déficit atencional, tenemos por ejemplo el trastorno de Tourette, tenemos la dislexia, por ejemplo. La dislexia también, las dislalias, ¿ya? Ahí se van como juntando distintas condiciones que entran en estos cerebros que funcionan de forma diferente. O sea, que en el fondo también, porque en otras oportunidades
hemos escuchado, hemos conversado también en la radio precisamente de esto y en algún momento, en otros programas hablábamos también sobre el tema de los diagnósticos o los sobrediagnósticos. Mira qué importante. Sí, de que en el fondo también hay gente que dice, ay, pero ahora todos diagnostican con. ¿Cómo podríamos contestar un poco aquello sin hacernos cargo, digamos, también de cuestiones que son bien específicas o bien particulares del caso a caso, que eso es otro tema? Sí, claro. Claro, porque en ese sentido, tal como muy bien planteaba Tami, hasta el 2013 nos acompaña esta definición de trastorno espectro autista. Ahora ha evolucionado esto a trastornos del neurodesarrollo, o sea, el paraguas lo abrimos aún más. Aún más. ¿Ya? Y en ese sentido, no desde el DCM puro, pero del DCM estamos hablando de este manual de toda la clasificación o tipología diagnóstica a nivel internacional de la APA, sino que hablamos desde la condición del espectro autista y ya sacamos la palabra trastorno, ¿sí? Que es el siguiente paso que esperamos, quienes trabajamos un poco en temas de inclusión, en ese sentido, desde OPA también lo vemos así, que esperamos que sea una nueva definición. Ahora estamos en la etapa de trastornos del neurodesarrollo, donde aparecen ciertas condiciones, donde, por ejemplo, está la condición del espectro autista. ¿Y por qué es una condición y no un trastorno? Uno dice, oye, ¿es solo una palabra? No, porque el lenguaje crea realidad y al ser una condición entendemos que es a lo que va a acompañar la vida de esa persona, toda la vida, que tiene muchas potencialidades, que no está mirado desde la patología o déficit, como muy bien planteaba la Tami, sino que está visualizado en la riqueza de esa persona, que tiene una condición, así como los ojos café, bueno, lo podemos cambiar con los ojos con lente de contacto, no sé, pero en términos que es la esencia de esa persona, ¿ya? Y que va a ir mutando, por supuesto, en las distintas etapas del desarrollo. La adolescencia tiene sus desafíos para las personas autistas como también para los que no son autistas, pero también entender su ciclo de vida a la luz de esta condición. Entonces también eso es importante porque dejamos de hablar de déficit al hablar de condición, ya no lo señalamos como un trastorno, de hecho se habla de SEA. Ahora es igual, por ejemplo, en Chile la ley se llama Ley TEA. ¿Ya? Ahora, tú dirás, y cuando se hizo esta ley, que es muy reciente, 2023, se pone en aplicación 2024, ahora estamos full 2025, en distintos ámbitos, esto es un cuerpo legal súper grande, no solo para educación, para todos los ámbitos. Existía esto de definiciones de la condición del espectro y no trastorno, sí, pero lo más reconocido sigue siendo, bueno, para el nombre de la ley, pero si tú la lees, desde la infografía, desde lo que se ha podido socializar de ella, no habla desde la psicopatología, sino que habla desde el derecho y también desde el aportar a la comprensión. Lo correcto para entender es que una persona que se define, como bien decías tú, desde lo legal, ¿no? Como TEA, es una condición más que el trastorno. Y que eso es como bien importante, como una base hoy día para poder entender y conversar. Digo porque se genera igual harta confusión. Sí, muchísimo. Y hasta el día de hoy es súper, no es TEA. Y también desde una mirada a veces también como bien despectiva, ¿no? Cuando uno escucha eso, no desde de lo que ustedes planteaban. Imagínense, ustedes hablaban de la esencia, hablaban también de desde la perspectiva más positiva, que es una condición desde una mirada como constructiva. Totalmente. No como una barrera. Exacto. Si no pones la etiqueta encima, ¿no? Del trastorno, es trastornado, porque no. Es una persona que está en una condición. Ya tampoco es que esté condicionado, tiene esta condición. Sí, y esa condición está acompañada de ciertas características. Y ahí es importante también, porque se escucha también, preguntan, yo dentro de mi familia, no sé, es decir, o amistades cercanas, pero es como, oye, y es como, esto no es una enfermedad, es algo que las personas nacen. Es desde la gestación en general que las personas nacen, así como nacen hombres, nacen mujeres, nacen con una condición que está dentro de esta línea del espectro autista. Entonces es importante como derribar un poco estos mitos de que no sé si ve Peppa Pig va... O no, o sea, hay gente que lo ha vinculado incluso al tema de la alimentación. De la alimentación, las vacunas en su minuto. Las vacunas, claro, hay muchas cosas, muchos mitos. La mamá autista, que era muy lapidaria esa teoría, que tenía que ver con características del maternar en cierto periodo de la primera infancia y que por eso la responsable de la característica de por vida de este niño era la madre, ¿no? Entonces hablaba de la mamá autista, ¿ya?
¿Por qué es importante, a lo mejor, solo para el resumen, hablar Sí. de neurodiversidad más que déficit? Sí. Solo para reforzarlo. Sí, porque al hablar de neurodiversidad, bueno, la Tami de esto también sabe mucho, disculpe que aquí vaya a hablar un poquitito sobre esto, pero de neurodiversidad es importante porque la neurodiversidad nos invita a ver potencialidades. ¿Ya? Esa era la palabra que tú dijiste antes, sí, que era relevante. Y yo, bueno, puedo hablar del ámbito escolar, que es donde yo me manejo, en la medida en que incluso a mí me encanta escuchar ahora, te digo ahora 2024, 2023, cuando los chicos dicen, sí, pues yo tengo la condición del espectro autista, por eso mi hiperfoco para los trabajos de arte, por ejemplo, que realmente tienen un talento que es fuera de la norma. Porque su hiperfoco está ahí, ya, o se saben todos los, en las clases de historia saben todos los volcanes de norte a sur y te los dicen con altura, latitud, no sé qué cosa, ya, porque ese hiperfoco, porque es una cuestión dentro del cerebro, ¿no? Una cuestión, o sea, dentro del cerebro ellos me describen que hay ciertas estructuras que son distintas. ¿Ya? Entonces, por eso mi cerebro es distinto y soy una persona que tiene la condición del espectro y esto lo voy a tener por siempre. Mi cerebro no va a madurar, por supuesto, va a envejecer, pero no va a cambiar. Y desde esa perspectiva es mucho más esperanzador escuchar esos relatos, que al empezar el 2000, en el 2000 yo trabajé en colegios, de hecho el 2000 nace en la política, y justo coincidió que yo empecé a trabajar en colegio el 99-2000 y comenzamos toda esta línea de los proyectos de integración. Y si tú escuchabas un chico, una chica, ojalá nadie se enterara en ese tiempo que yo iba al pie, porque yo era el niño trastornado, era el niño que el tonto, el lento, ya era la etiqueta, ojalá, no sé dónde estuviera la oficina de las tías pie para que nadie me viera entrar, ¿ya? Ahora, eso ya hay que verlo desde el punto de vista positivo, gracias al trabajo de comunidad educativa, porque esto no es solo que el niño cambie el pensamiento, sino que tiene que ver con cómo su entorno, ¿no? Lo va cambiando, ve que hay cosas súper entretenidas que se puede hacer con ese apoyo. Y en definitiva, cuando tú hablas, de neurodivergencia, no hablas de déficit, hablas de cuál es o qué es la ayuda que necesita más precisamente ese estudiante o esa persona, ¿ya? Esto que muy bien te planteaba la Tami, esto de decir que este es más autista o menos autista, no se refiere a eso, se refiere a qué tipo de, porque cada situación va a necesitar apoyos distintos, van a haber algunas personas que necesitan más para la parte oral, otros para la parte escrita, no sé, por decir algo, pero tiene que ver con los apoyos, con la calidad y tipo de apoyo, no con el alto, bajo, mediano funcionamiento. Y para las personas neurodivergentes, ¿cómo impacta, por ejemplo, la exclusión? El ser excluido, que me imagino que un poco también lo hablábamos en otros contextos, pero que a lo mejor en lo que estamos hablando hoy día de este tema se da más a veces. Es horrible la exclusión en general y hay algunos modelos, está el modelo de Meyer que habla del tema de la exclusión, que habla de cómo impacta desde la sensación de sentirme fuera, de excluirme, de vivir situaciones de violencia, de bullying, de discriminación, desde yo también autoexcluirme, desde sentirme que no tengo las competencias de estar constantemente que no encajo y eso directamente repercute, aumenta los niveles de ansiedad, depresión, estrés, conducta suicida. En general vemos que las personas que están dentro de la condición del espectro autista tienen aproximadamente un 30% de riesgo suicida, distinto de lo que pasa en la población, entonces tienen mucho más intentos cuando se hacen contrastes. Y tiene que ver mucho con esto de la teoría de los que no pertenecen, de esta sensación de excluirme, del aislamiento que se genera, del constante, la sensación de frustración asociada a que no me resultan las cosas, porque directamente nuestro mundo y específicamente nuestro país no está hecho para abordar personas que piensan que no son neurotípicas, ¿ya? No está hecho para los que no son neurotípicos, sino que los esquemas dentro de los colegios, las formas de evaluación, los lugares llenos de ruido, las exigencias que nos pone el medio, no están hechas para personas que están dentro de la neurodivergencia. Y también ahí yo creo que vamos a hacer una pausa, pero también es tan importante el apoyo en salud mental para el entorno, para los padres, madres, para las familias, los amigos también que son, que muchas veces también sufren cuando ven esta exclusión, ven que su hijo, su hija o quien sea, digamos, es una familia excluida, como bien dices tú, Mónica. Vamos a una pausa y seguimos hablando hoy día también de este tremendo tema. Neurodivergencia y salud mental, el costo de quedar fuera. Vamos y volvemos.
Seguimos acá en OPA en línea, observo, protejo, aprendo a través de este espacio también que hemos instalado en Nufromedios hace un par de semanas ya y que afortunadamente pensamos desde lo constructivo podemos apoyar, acompañar y que esa era la idea inicial de este programa. A quienes nos escuchan, nos ven, como les decía yo, a través de los capítulos en YouTube, pero también a las comunidades, a las comunidades escolares, a las familias, amigos, a las universidades, donde estos temas hoy día son importantes de tratar. Y estamos hablando hoy día sobre la neurodivergencia, las personas neurodivergentes y su salud mental. ¿Qué efectos se ven con frecuencia en personas neurodivergentes que, por ejemplo, han sido, como hablábamos en la parte anterior antes de la pausa, que han sufrido la exclusión, que han sido víctimas de bullying, que no se sienten incluidas? ¿Y cómo afecta eso a su salud mental? Bueno, yo creo que es decir, hay evidencia, hay estudios que siguen a personas en la condición del espectro autista durante algún tiempo y ven cómo aumenta el riesgo suicida, aumenta el tema de la ideación, hay mayores intentos, los trastornos ansiosos en general adaptativos también están directamente relacionados y tiene que ver con esta constante búsqueda de estrategias para tratar de encajar, para poder lograr con las tareas que se exigen y el constante fracaso. Entonces este fracaso continuo genera mayor sintomatología ansiosa, depresiva, estrés y obviamente podemos llevar incluso a la idea de muerte. Incluso hay estudios que hablan de que la expectativa de vida de las personas con la condición autista también está disminuida. Claro, son estudios más antiguos que hablan un poco de cuando estaba esta condición autista asociado al déficit cognitivo en general, pero también hay como 16 años de diferencia en estos estudios y sabemos que el estrés repercute directamente de forma negativa en nuestro bienestar y también nos va quitando años de vida. Entonces es sumamente interesante. Yo estuve en Barcelona, en el Hospital Clínico del Mar, y vi cómo los psiquiatras trabajaban con personas en condición autista y empezaban a trabajar problemáticas, identificaban riesgo suicida, pero en gran parte habían experiencias complejas de trauma. ¿Ya? Cómo era necesario trabajar el tema del trauma y se daban cuenta que, claro, que no encajaban, que no lograban adaptarse a sus trabajos, primeramente a sus entornos educacionales, pero directamente cuando lograban tratar la experiencia de trauma que se había vivido, la persona lograba buscar herramientas para adaptarse a los distintos contextos. Entonces, a veces también esto está como, no, es que él está dentro de la condición del espectro autista, entonces, no hagamos nada. Va a ser siempre extraño, va a ser siempre distinto. Lo de la calidad de y claro, y de repente lo que tenemos que hacer, se dan cuenta cómo trabajando el trauma haber vivido bullying, el trauma haber sido discriminado. Hay situaciones complejas. Ya veíamos unas noticias ahí en Puerto Montt, si no me equivoco, sí, de cómo los mismos compañeros en un entorno laboral. Y más encima en un entorno de salud. Exacto. Sí, entonces, todo eso. Entonces yo creo que también hay que pensar más allá de este como sobrediagnóstico o antiguamente el subdiagnóstico, que también se vuelve una moda y sería interesante ver cuál es la forma correcta. Yo creo que es importante ver qué traumas hay a la base, porque en la base de cualquier persona, independiente que sea neurotípica o neuroatípica, cualquier persona que está con traumas va a reaccionar de forma compleja a su entorno y va a leer su entorno de forma diferente, no sana. Así que yo creo que eso es importante. Y las barreras, por ejemplo, las barreras que día a día se encuentran y cuáles son las trabas más comunes en nuestros entornos, en las universidades, los trabajos, un poco, ya igual lo hablábamos un poquito, ¿no? De esta, muchas veces del sentir que no pertenezco, o también de no de la misma persona, cómo el entorno te percibe y te recibe. Es decir, de la barrera más que la persona que es neurodivergente está puesta en el otro, ¿no? Sí, totalmente. Mira, para eso recomendar una app que se llama AutiApp y que es chilena, porque chilena es buena, y fue elaborada por una psicóloga en condición del espectro autista de la Universidad de Concepción. ¿Ya? La escuché, sí, es más o menos reciente. Es muy reciente, sí. Ella da charlas motivacionales y todo, y decía que, bueno, ella habla además en primera persona, ¿ya? Al igual que otra recomendación son los libros de Leo Farfán, que lo van a encontrar como, hay un libro que es muy bueno que se llama El corazón autista.
¿ya? ¿Por qué les hablo menciono a esta persona, que hay muchas más, pero hablan en primera persona? Leo Farfán es autista, ha venido acá, la Católica llena, llena también el Teatro Municipal, escucharlo es una delicia, y él habla en primera persona, él habla y cómo critica también las políticas en términos de cómo se implementan sin también consultar a quiénes son los usuarios de esas políticas en primera persona, ¿no? Bueno, ambos, dentro de lo que tú planteas de las barreras, yo diría que de lo que yo he escuchado, de lo que yo he leído también de ellos, los plantean en dos grandes temas. Uno es que el autismo, a diferencia de otras neurodivergencias, tú no vas a visualizar solo por ver a una persona que tiene la condición del espectro. Claro. En ese sentido, visualmente, no te vas a dar cuenta ya. Ahora, cuando lo haces y la persona te lo dice, ellos no tienen problema de presentarse, ellos hacen como un poquito de humor negro en términos de, pero a mí me dicen que soy poquito autista, así como de la cabeza para arriba y para abajo no soy. O sea, es ridículo, decían ellos, no les gusta esa categorización porque ellos se definen como personas autistas. Exacto. ¿Sí? Con los desafíos como cualquier persona. ¿Ya? Ahora, eso es lo primero. En términos de cómo conceptualizamos, ojalá que tenga poquito, casi como que si pesara 100 gramos, 500 gramos, no sé, poco, mucho, ¿ya? Bueno, y tiene que ver con cómo entender el mundo también autista desde un punto de vista del respeto y del respeto por las potencialidades que ellos tienen. Y en ese sentido, hay algo que es re importante, diría yo, que tiene que ver con cómo generamos entornos más amables. Porque ellos dicen también, lo que le sirve a una persona autista, en esta condición también le sirve a una persona, por ejemplo, depresiva, que necesita claras instrucciones porque no va a poder prestar atención a una tremenda instrucción. Cuando yo voy, por ejemplo, a una oficina, eso lo dice la ley, por ejemplo, la ley autista, que hay que tener ciertas infografías donde te dicen el circuito de este servicio público es, hable primero con este. Ya, yo digo sí, va súper, pero si yo también ese día estoy ansiosa, me pasó algo, estoy en un duelo, otras situaciones, ¿no? Que me va a servir, obvio, me va a servir un montón esa información, porque tiene que ver con cómo hacemos este entorno más amable y menos caótico, que ese es el tema de la mente autista, que va a 1000 cuando generalmente un cerebro típico va a 100. ¿Sí? Ellos procesan mucha información, ¿ya? Y por eso es interesante también verlo desde esa perspectiva. Sí. ¿Tamara? Yo creo que ahí desde lo que dice la Moni, yo creo que es importante también tener cuidado con este lenguaje. Me gustó mucho cuando dice la Moni, el lenguaje construye realidad, y me acuerdo de nuestro querido Maturana que nos hacía leer en primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto año de psicología durante toda la carrera, y era como un ídolo, yo creo, para nosotros, desde esta comprensión del lenguaje tan interesante, y desde ahí ocupamos frases. Yo cuando me puse a revisar, estudiar, porque claro, yo no soy especialista en esta temática, claro. Uno tiene que empezar a revisar y hay que buscar también especialistas. Entonces yo creo que todos decimos así como, no, sí, yo también soy un poquito TEA. Y con eso estoy discriminando, eso hay que tratar de evitarlo. Yo dije, y yo creo, yo lo he dicho alguna vez, entonces yo digo no, porque eso, ahí estoy como quitándole el valor a la persona que efectivamente está en la condición de autismo. Entonces, no, pero es que no es tan autista, o lo mismo que decías tú, de la cabeza para abajo. Entonces, yo creo que más que tratar de hacer un diagnóstico, si la persona nos cuenta, porque efectivamente comparto lo que dice Moni, que para las personas en condición TEA, efectivamente, para ellos es muy fácil decir, sí, yo tengo TEA o yo soy TEA. Entonces, decirle, ¿y cómo te puedo ayudar? Sí. ¿Ya? Más que decir, oye, ¿cómo se siente eso? Que viene como desde el morbo de saber, preguntarle, ¿qué crees que puedo hacer yo para ayudar? Hay algunos ejemplos. Yo revisé algo que decía, no sé, en una oficina, en vez de mandar estas tareas por el WhatsApp, que ahora tenemos grupo de WhatsApp para todos. Sí, claro. A las personas en la condición posiblemente les cueste más comprender eso. Entonces tratemos de acompañar eso de un correo formal con instrucciones, ¿ya? Si estamos en cargos de jefatura, podemos tratar de evitar ruidos, podemos darles espacio, quizás no premiar tanto que venga a cierta hora y se vaya a cierta hora, sino que las tareas que tiene que hacer. Sí, cómo manejan el cansancio. Cómo manejan el cansancio, se maneja distinto. Entonces, desde ahí es como, me gustó mucho, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? O sea, estamos hablando como de ajustes razonables en espacio. Claro, sí, claro. Y que vas a sacar lo mejor de esa persona.
Exacto. Ya, que tiene que ver con cómo comprenderla y sacar lo mejor de esa persona, o sea, desde rendimiento, efectividad, llámalo como quieras, pero sacar lo mejor de su potencialidad, ayudarlo en ese camino. Ahora, en ese sentido, tanto yo lo he visto, fíjate que en una empresa, por X motivo, conocí a una persona que es autista, que trabaja en una empresa, y que hubo un momento en que la psicóloga laboral de la empresa, porque no era un colegio, era una empresa, le dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer para ayudarte? Ella es diseñadora gráfica, estudió eso porque además tiene muchas habilidades. Y estaba con todo este tema de los correos y todo lo demás. Y ella dijo, mira, si hicieran este sistema, ya, porque ella puede llevar pensamiento más que a verbos, a dibujos. ¿Ya? Eso se llama pictogramas, ¿sí? Desde el punto de vista del mundo autista. Entonces, no solo el mundo autista, y generó unas infografías reencachadas que servían, y al final ese fue, lo consolidaron como el proceso de inducción. O sea, todo independiente si la persona fuera o no fuera de la condición del espectro. Eso es inclusión. ¿Te fijas? Porque ese fue un aporte de esta persona, que no la contrataron para eso, ¿ya? Y se dieron cuenta que muchas de las otras, de los compañeros de trabajo, también tenían la condición y nunca habían dicho, oye, esto me sirve porque yo también soy autista. Y qué bueno que esto se llevó a algo concreto y al final la inducción quedó así. Entonces, cuando hablamos, porque además un porcentaje, eso lo sabemos, un porcentaje en Chile, todas las empresas deberíamos tener personas que también hay la ley, esa es la ley de inclusión, debería también operar, ¿ya? Pero ¿qué tanto solo lo hacemos por el número? ¿Y cómo eso lo acompañamos de procedimientos? Eso tiene que ver con generar espacios más amables. Sí. Bueno, ya el tiempo nos está encontrando, pero si alguien nos está escuchando, ¿no? Y reconoce ser neurodivergente, ¿por dónde puede empezar hoy? Bueno, yo creo que hay que buscar un neurólogo con especialidad en esta temática, hay que buscar psicólogos con especialidad también, neuropsicólogos, psiquiatras también, para poder comentar, llevar un registro de qué situaciones están pasando, porque claro, uno escucha y uno también dice, oye, quizás estas mismas adaptaciones laborales que decía la Mónica a mí también me hacen sentido, pero yo no siento que esté dentro de la condición TEA. Entonces, yo creo que primero contar, porque existen instrumentos que evalúan y que finalmente en un equipo multidisciplinario se puede llegar a tener un diagnóstico, un terapeuta ocupacional, exacto. Entonces yo creo que eso es importante, buscar profesionales, porque en las redes hay mucha información y también hay mucha desinformación. Entonces yo creo que es importante buscar profesionales que tengan la especialidad, que sepan de la temática. No todos los neurólogos manejan la temática, no todos los psicólogos manejan la temática, entonces hay que tener cuidado con eso. También hay que buscar personas que estén especializadas en la temática, porque también esto se ha vuelto un negociado con estas evaluaciones. Total. Entonces, en la medida de eso, también buscar grupos de apoyo, informar a la familia, buscar grupos de apoyo. Nosotros conocemos a un grupo muy bonito que hacen un podcast que se llama Maternando el Autismo. Sí, ¿ya? Y ahí hablan de sus experiencias, que lo recomendamos. Lo pueden buscar en Instagram, también ahí está su cuenta. Exacto, hay unas grandes amigas ahí que hablan de su experiencia como mamás de niños neurodivergentes, y yo creo que es muy bonito eso, como cuentan esta rutina. Entonces eso también hace sentido, es decir, escuchar otras experiencias me nutre. Y también, bueno, hay temas, también hay un GES asociado a este diagnóstico en niños menores de 6 años. Para la detección temprana. Para la detección temprana. Sabemos que, claro, si tienes más de 6 ya es complejo, pero en la medida que voy viendo ciertas señales, empezar a consultar, a preguntar. ¿Sí? Lo otro es invitarles para el próximo capítulo, que lo vamos a dedicar a académicamente agotadas, presión, expectativa y salud mental. Así que ese va a ser el capítulo de las próximas semanas. Agradecer a la gente que nos escucha, nos ve. Estos capítulos van quedando en el canal de YouTube de Ufromedios. Y nada, agradecerles como siempre, Tamara, Mónica, quienes nos escuchan y nos ven. Y a ustedes también esperamos que este espacio de OPA en Línea sea de apoyo. Eso, yo creo que esa es la palabra, de acompañamiento, de apoyo y de prevención. Que eso yo creo que son los conceptos que intentamos semana a semana entregarles. Que estén muy bien. Gracias, Mauricio Landero, que estás atrás de los controles, como cada Mauricio. semana, haciendo posible estos capítulos. Y asterisco 4141 por cualquier... Se me había quedado. Asterisco 4141, Fono Prevención del Suicidio, que también lo hemos estado poniendo ahí en la pantalla para también en el capítulo que queda en YouTube. Que esté muy bien. Gracias. Pues, gracias.